Bueno, en este segundo video dedicado al diagrama en bloques, digamos, de los equipos de aire acondicionado inverter, vamos a ver, digamos, esta es la parte, digamos, de la unidad exterior. Como se puede ver, la unidad exterior es mucho más compleja, muchísimo más compleja que la de un equipo, digamos, on-off. Un equipo on-off prácticamente no tiene nada. O sea, tiene solamente el ventilador de afuera y el compresor, que es un motor monofásico y nada más que eso. Bueno, vamos a analizar brevemente entonces en qué consiste, digamos, este diagrama en bloques. Esta parte es la que proviene de la unidad interior. Si revisan el video anterior van a ver que acá había un fusible, digamos, de 20 amperes que ya estaba, digamos, al final del esquema hacia la derecha en el video anterior. Entonces, acá va a pasar una corriente bastante importante. Acá hay un filtro de ruido clásico, normal, igual a todo lo que hemos visto hasta ahora, o sea, esos conjuntos de condensador, doble bobina, condensador de vuelta, etc. No requiere mayor explicación, por eso también lo representamos como diagrama en bloques. Después acá tenemos un pequeño fusible de unos típicamente 3,15 amperes. Esto es variable, esto depende de equipo en equipo. Estos no son valores, digamos, generales, digamos, o sea, generales en el sentido que se usen en todos los equipos, sino que esto va a depender justamente de cada aparato. Pero más o menos andan en el entorno de 3,15 amperes. Entonces, a la salida del filtro, por un lado tenemos dos relés. Esto que está acá es un relé, y ese relé activa, o sea, una vez que se pone en marcha el equipo, la unidad de control va a activar este relé en caso de que así lo requiera, y va a activar la electroválvula, digamos, de 4 vías. O sea, la va a hacer cambiar de circuito. O sea, en una palabra, va a cambiar los sentidos de circulación, digamos, del gas en las cañerías. Entonces, esto que está acá representa la bobina de la electroválvula. Esa bobina de electroválvula es movida por corriente alterna y es excitada a partir, digamos, de este relé. ¿tá? Cuando se excita a raíz, digamos, de la unidad de control, circula corriente por la bobina relé, se cierra este contacto y la electroválvula cambia el sentido de circulación, digamos, de los gases en las cañerías. Después tenemos por el otro lado el ventilador exterior, que eso es otro motor, digamos, de corriente alterna. Este sí es prácticamente igual a lo que se utilizan, digamos, en los motores, en los equipos on-off, quise decir. Acá tenemos, ven, la conexión del clásico condensadorcito, o sea, esto es un motor de corriente alterna de fase dividida, monofásico, no tiene nada en particular. Son dos bobinas, una que va directamente, una vez que el relé se cierra, queda conectada entre los dos polos de la línea, y la otra bobina queda conectada a través del condensador. Este condensador, como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, y hay videos sobre esto, este condensador intenta producir un desfasaje de aproximadamente 90 grados entre la bobina principal y la bobina, digamos, que trabaja con el condensador. ¿tá? Eso es lo que permite en marcha justamente el funcionamiento, digamos, de ese motor monofásico. Acá, digamos, desde antes de esta parte, ven, o sea, estos dos componentes están después del fusible 3,15 amperes. Quiere decir que el ventilador exterior y la electroválvula, el consumo no es tanto. Evidentemente, esto es otro relé, no hace falta decirlo. Antes, digamos, de ese fusible, o sea, enseguida del filtro, se saca otra conexión de corriente alterna que va a un puente rectificador, digamos, de gran magnitud, de gran tamaño. Acá, esto es el circuito que ya explicamos también en un video anterior, de que cuando los consumos son altos, digamos, de corriente, se utilizan condensadores de filtro de gran capacidad, como pasa en este caso, o sea, son condensadores de gran voltaje, o sea, tienen que soportar como mínimo 325 volts, o sea, en general más, son de 400 volts, siempre se pone un margen de seguridad, o sea, este condensador típicamente soporta 400 volts y puede tener valores como, por ejemplo, 680 microfaradios, 820 microfaradios, 1000 microfaradios, o sea, en una palabra, es un condensador de alto voltaje relativamente y alta capacidad. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que ya explicamos en un video cortito anterior. Simplemente el condensador se carga a través de una resistencia PTC, igual que lo explicamos anteriormente, y cuando se pone en marcha el equipo, la unidad de control activa este relé, o sea, le suministra corriente a la bobina relé, por lo tanto se cierra este contacto de relé y se anula el termistor, digamos, del PTC. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Acá enseguida el condensador de filtro, o antes puede haber un varistor, aunque el varistor no es un componente solamente que se activa con corriente alterna. El varistor también se puede activar perfectamente bien con corriente continua. En definitiva, un varistor es una resistencia dependiente de la tensión. Si se llega a determinado valor de tensión, la resistencia en ella se reduce bruscamente. A reducirse bruscamente va a provocar, digamos, el corte del fusible.
O sea que esto normalmente lo que se prefiere poner es un varistor. ¿Tá? Después acá lo que tenemos es, de vuelta, otro fusible más chico, de vuelta unos 3,15 amperes aproximadamente, y una fuente conmutada convencional. Las mismas fuentes que hemos visto hasta ahora en todos los casos. O sea, las que hemos denominado fuentes flyback. Vean los videos que tienen que ver con fuentes de alimentación. Hay un video, creo que es el número 3 de las fuentes conmutadas, que se llama justamente fuente flyback, justamente, o fuentes de retrovuelo, como se llama, que es la clásica fuente que no tiene nada especial, que ya hemos visto cantidad de videos en relación a ella. Esta fuente conmutada suministra distintas tensiones. Eso va a depender de cosas que tenga que alimentar, como los relés, por ejemplo. Ahí generalmente se necesita una tensión de 12 volt, se necesitan 5 volt para la unidad de control. De repente pudiera ser necesaria alguna tensión menor, por ejemplo, pudiera ser necesario 3,3 volt, y también quizá alguna más alta, como 35 volt, por ejemplo, para un motor fan, por ejemplo, que sea alimentado por corriente continua, como ya hemos mostrado también en algún video anterior. Pero la fuente conmutada tampoco tiene nada particular, salvo los niveles de tensión. Evidentemente se suministra una tensión que alimenta, digamos, la unidad de control, ¿tá? Le suministra tensión a la unidad de control. Cuando la unidad de control recibe la orden de encenderse de la unidad interior, acá hay un camino de 2 vías de señal. Bueno, entonces la unidad de control habilita el resto de la fuente y es donde se producen todo el resto de tensiones de salida. Igual que lo que hemos visto anteriormente. Y la unidad de control aparte comanda el famoso módulo IPM. El módulo IPM, esto contiene algunos bloques digitales que son los que generan la secuencia básicamente de encendido de estos que yo los dibujé como transistores, pero que la mayoría de las veces son IGBT. ¿Tá? Entonces, el módulo IPM es un módulo inteligente que controla esos circuitos en IGBT que están puestos de a dos en configuración en tótem, como se llama. O sea, en tótem significa uno arriba del otro. Yo los dibujé como transistores bipolares, pero la mayoría de las veces son del tipo IGBT. Cada puente de estos, cada medio puente, porque cada uno constituye un circuito que se denomina medio puente, va a una de las conexiones del motor del compresor, o sea, las denominadas V, U, V y W, ¿de acuerdo? La unidad de control, por lo tanto, que acá hay un microprocesador, evidentemente, controla el módulo IPM y genera toda esa secuencia de señales para que el compresor gire a la velocidad correcta de acuerdo a las condiciones de funcionamiento que se pretenden lograr. Y también hay un módulo de tensión elevador, hay un módulo de elevador de tensión, no en todos los aires acondicionados, aclaro que está presente. Ya he visto algunos que trabajan directamente desde los 315 volt, que es el promedio que hay en ese condensador. El voltaje de pico sabemos que son 325 volt, pero el promedio en el condensador en la mayoría de los casos anda en 315 volt. ¿Tá? Entonces, en algunos aires acondicionados está este módulo elevador de tensión, los que son un poco más sofisticados lo tienen, y esto eleva la tensión, digamos, por encima, digamos, de 325 volt, incluso la puede elevar a valores hasta de 420 volt. ¿Eso por qué? Porque justamente, aparte de la secuencia de señales que se le aplican, digamos, al compresor, también se varía, digamos, la tensión. Eso obedece a algo que ya vimos cuando estudiamos los motores trifásicos y vimos que justamente si aumenta la frecuencia, digamos, de rotación, digamos, del motor, ¿tá? O sea, en una palabra, si aumenta la velocidad de rotación, esto implica que también se produce, digamos, un aumento, digamos, de la XL. Un aumento de la velocidad de rotación se debe a que se incrementó la frecuencia. Si se incrementa la frecuencia, se incrementa la velocidad de rotación del motor y la reactancia inductiva aumenta. Si la reactancia inductiva aumenta, tiene como consecuencia que la corriente baja. Entonces, por lo tanto, hace un efecto contrario y eso hay que compensarlo. La forma de compensar esto, justamente, la forma de compensarlo es subiendo la tensión, ¿tá? O sea, aumentando la tensión. ¿Tá? Entonces, este módulo elevador de tensión varía la tensión de acuerdo a las condiciones de funcionamiento, desde valores que pueden ser inferiores hasta 315 volt, como por ejemplo valores desde 280 volt hasta 420 volt, por ejemplo, es lo típico que cuando está presente el módulo, es lo que hace. O sea, en una palabra, un motor que trabaje, por ejemplo, en bajas revoluciones, por ejemplo, o sea, condiciones ni de calor extrema ni de frío extrema, sino condiciones más o menos ideales, entonces, ¿qué pasa? Ahí no requiere que el compresor trabaje demasiado, porque no se necesita ni mandar ni mucho frío ni mucho calor. Por lo tanto,
el motor va a funcionar despacito, el motor del compresor. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso la velocidad es baja, la frecuencia es baja, la velocidad es baja y la reactancia inductiva es baja. Como la reactancia inductiva es baja, no se requiere mucha corriente. Y como no se requiere mucha corriente, no es necesaria una tensión alta. Por eso ahí el motor puede funcionar con tensiones de 280 volts sin problema. Cuando hay un frío extremo, por ejemplo, imaginemos, yo qué sé, 10 grados bajo cero y se requiere calefaccionar mucho la habitación, entonces evidentemente que el motor del compresor tiene que funcionar muy rápido. Como el motor del compresor tiene que funcionar muy rápido, ¿tá? Para poder circular más rápidamente el gas en las cañerías y que caliente más, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El módulo IPM aumenta, digamos, la frecuencia de rotación, digamos, del motor. Al aumentar la frecuencia de rotación, ¿tá? La velocidad sube, ¿tá? Porque como es un motor trifásico, se controla justamente por frecuencia. Si aumenta la frecuencia, aumenta la velocidad de rotación. Si aumenta la velocidad de rotación, o sea, aumenta la frecuencia, aumenta la reactancia inductiva de las bobinas. ¿Tá? A mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva. Como la reactancia inductiva es más alta, la corriente en las bobinas tiende a bajar. Entonces, la única forma de compensar esa baja de la corriente en las bobinas que jugaría en contra es aumentando la tensión aplicada al módulo IPM. ¿Tá? Bueno, por supuesto, el proceso contrario justamente sería lo contrario. ¿Tá? Entonces, este es el esquema y la razón de la existencia del circuito elevador de tensión que está acá. Esto que está acá es el módulo IPM, que a veces, como todo integrado de potencia, digamos, puede romperse y deteriorarse. Aclaro que hoy por hoy las mayores fallas en los equipos de aire acondicionado no están por el lado incluso de los componentes de potencia, como sería la lógica común y corriente. Hoy por hoy, como estas plaquetas están del lado de afuera del aire acondicionado, el gran factor que está, digamos, contribuyendo al deterioro de las placas no es en sí, digamos, las corrientes, los consumos y las potencias, sino, digamos, son las inclemencias del tiempo, y estas placas, por mucho que estén en cajitas más o menos cerradas, más o menos estancas, igual siempre la humedad debido a lluvia y todo eso siempre entra y por lo tanto hace estragos. Y más si es una zona, por ejemplo, costera, donde hay mar, ¿no? El agua con o sea, el salitre de mar presente en el aire deteriora más rápidamente las placas. Por eso es que estos equipos, los inverters, están fallando, quizá con más frecuencia de lo que falla, digamos, un equipo on-off común y corriente, donde la placa está en la unidad interior y no hay ninguna placa en la unidad exterior. Acá, como hay placas de los dos lados, es doble problema, es más complicado el sistema y la placa exterior es candidata a romperse con mucho más facilidad. Así que bueno, esto es más o menos el esquema de la unidad exterior, digamos, de un equipo de aire acondicionado del tipo inverter. Bueno, espero que este video les sirva, esa es mi intención por lo menos, y esto es un esquema general. Hay otros videos donde, basados en un determinado equipo, por decir así, en una determinada placa, se aclaran más cosas. Será hasta el próximo video.